Bienvenido al podcast de Biografías de 5 Minutos, de biografiasde5minutos.com, donde cada semana te contamos cosas interesantes sobre personas interesantes en unos 5 minutos. Si disfrutas del espectáculo y te gustaría apoyarnos, ¿por qué no consideras invitarnos a un café? Dirígete a las biografías de 5minutos.com/café para ver cómo. Este es el episodio 85, Mata Hari. Margareta Gertruida Selle, más conocida en el mundo como Mata Hari, nació el 7 de agosto de 1876 en Leeuwarden, Países Bajos. Se convertiría en una de las figuras más infames de la historia, una mujer cuyo nombre se convirtió en sinónimo de seducción, espionaje y misterio. Su vida fue un tapiz complejo de reinvención, glamour y, en última instancia, tragedia. Margareta era hija de Adam Selle, un exitoso sombrerero y hombre de negocios, y Antje van der Meulen. Creció en una relativa comodidad hasta que su padre se declaró en quiebra en 1889, un punto de inflexión que marcaría su vida por un camino impredecible. Tras la muerte de su madre en 1891, fue enviada a vivir con familiares y finalmente se formó como maestra de jardín de infantes en Leiden. Sin embargo, un escándalo que involucraba al director de la escuela provocó su despido, y pronto buscó un camino diferente en la vida. A los 18 años, Margareta respondió a un anuncio en el periódico publicado por el capitán del ejército colonial holandés, Rudolf MacLeod, que buscaba esposa. Los dos se casaron en 1895 y se mudaron a las Indias Orientales Holandesas, actual Indonesia, donde tuvieron 2 hijos, Norman y Jen. Sin embargo, el matrimonio estaba profundamente afectado. MacLeod era un hombre abusivo y bebedor, y su relación se deterioró. La tragedia golpeó en 1899, cuando su hijo Norman murió, supuestamente por envenenamiento, aunque las circunstancias siguen sin estar claras. La pareja se separó formalmente en 1902, y Margareta regresó a los Países Bajos antes de finalmente dirigirse a París en 1903. Fue en París donde se reinventó a sí misma como Mata Hari, un nombre que, según ella, significaba ojo del día en malayo. Comenzó a actuar como bailarina exótica, tejiendo historias de una educación aristocrática en Oriente, afirmando que había sido criada en un templo y entrenada en danzas sagradas. Sus actuaciones cautivaron al público, mezclando sensualidad con un aura de misticismo. Se convirtió en la niña mimada de la alta sociedad parisina, atrayendo la atención de mecenas adinerados, hombres influyentes y oficiales militares. Su habilidad para manipular su imagen y tejer un pasado inventado fue un testimonio de su agudo entendimiento de cómo usar la percepción en su beneficio. La fama de Mata Hari creció rápidamente y se hizo conocida en toda Europa. Sus actuaciones la llevaron a Berlín, Viena y Madrid, y se relacionó con algunos de los hombres más poderosos de la época. Sin embargo, su estilo de vida extravagante y sus numerosos amoríos también la convirtieron en blanco de sospechas. A medida que las tensiones en Europa se intensificaban hacia la Primera Guerra Mundial, Mata Hari se vio enredada en el peligroso mundo del espionaje. Sus conexiones con funcionarios y oficiales de alto rango en varios países la convirtieron en una candidata ideal para el trabajo de inteligencia. No está claro si realmente era una espía o simplemente una cortesana atrapada en la red de intrigas internacionales, pero fue acusada de trabajar tanto para los franceses como para los alemanes. En 1916, el oficial de inteligencia francés Georges Ladoux se puso en contacto con ella y la reclutó para espiar a Alemania. Sin embargo, sus movimientos y asociaciones ya la habían puesto bajo sospecha.
Al año siguiente, el ejército alemán interceptó mensajes que hacían referencia a una espía conocida como H-21, que según afirmaban era Mata Hari. Si estos mensajes fueron colocados deliberadamente para incriminarla, o si contenían pruebas auténticas, sigue siendo un tema de debate histórico. El 13 de febrero de 1917 fue arrestada en París y acusada de espionaje. Su juicio fue muy publicitado y sensacionalista, y las autoridades francesas la retrataron como una mujer fatal cuyas artimañas seductoras habían costado la vida a miles de soldados. A pesar de la falta de pruebas concretas, fue declarada culpable y condenada a muerte. Durante todo el proceso, Mata Hari mantuvo su inocencia, argumentando que no era más que una cortesana que había sido injustamente acusada. Sin embargo, la fiscalía la pintó como una maestra manipuladora que utilizó su encanto para extraer secretos militares. El proceso en sí estuvo marcado por la falta de pruebas sustanciales, pero el sentimiento predominante fue que alguien debía rendir cuentas por las luchas de Francia durante la guerra y Mata Hari se convirtió en el chivo expiatorio conveniente. El 15 de octubre de 1917, Mata Hari fue ejecutada por un pelotón de fusilamiento en el castillo de Vincennes, en las afueras de París. Los informes afirman que se negó a que le vendaran los ojos y se enfrentó a sus verdugos con una compostura inquebrantable. Algunos relatos sugieren que incluso les lanzó un beso a los soldados antes de que dispararan. La imagen de ella de pie valientemente antes de su muerte solo contribuyó a su leyenda, convirtiéndola en uno de los enigmas más perdurables de la historia. Su muerte consolidó su legado como una de las figuras más enigmáticas de la historia. No se sabe si fue realmente una agente doble o simplemente un chivo expiatorio de los fracasos de Francia durante la guerra. Sea cual sea la verdad, la historia de su vida ha perdurado y ha servido de inspiración para innumerables libros, películas y producciones teatrales. Mata Hari sigue siendo un símbolo de misterio, intriga y los peligros de vivir demasiado cerca del poder. Incluso después de su muerte, la reputación de Mata Hari siguió evolucionando. Algunos historiadores han sostenido que era en gran medida inocente, una oportunista más que una espía, mientras que otros sostienen que desempeñó un papel más activo en el espionaje. En las décadas posteriores a su ejecución, han surgido documentos que sugieren que las pruebas en su contra eran, en el mejor de los casos, tenues. La decisión del gobierno francés de negarle un juicio justo probablemente estuvo influida por la necesidad desesperada de levantar la moral durante una época de grandes pérdidas en tiempos de guerra. Su imagen ha sido romantizada en la cultura popular y representada en numerosas películas y novelas. A menudo retratada como la femme fatale por excelencia, ha sido objeto de fascinación durante generaciones. Sin embargo, la realidad de su vida fue mucho más compleja que los mitos que la rodean. Fue una mujer que buscó la independencia en una época en la que las mujeres tenían pocos derechos, una artista que cautivó al público y una figura que, en última instancia, se convirtió en víctima de la paranoia en tiempos de guerra. La historia de Mata Hari es una historia de transformación y tragedia. De joven holandesa a célebre bailarina exótica y finalmente a espía condenada, su vida estuvo marcada por la reinvención. Si bien su legado está envuelto en intriga, sigue siendo una figura cautivadora en la historia. Más de un siglo después de su muerte, el misterio de Mata Hari continúa cautivando a quienes buscan comprender la verdad detrás de la leyenda. Espero que hayas disfrutado de este episodio del podcast 5 Minutos Biografías. Si fue así, ¿por qué no te suscribes para no perderte ningún episodio futuro? Y si tienes la oportunidad, déjanos una reseña donde quiera que obtengas tus podcasts.
Gracias por escuchar y nos vemos la próxima vez.